Si uno puede partir de la sospecha de que siempre hay más amor del que parece haber en una situación, en un vínculo, en una persona, en uno mismo, ¿no? Tener esa sospecha de base. Entonces ahí podemos trabajar la sanación como un proceso a través del cual esa sospecha se vuelve una certeza. Digamos, cuando la sanación ocurre, aparece un estado natural de más amor, de poder tolerar más amor. A veces cuando uno dice eso, dicen, ¿cómo tolerar más amor? Y sí, es una vibra, es una frecuencia que tenés que poder tolerar, ¿no? Entonces, la profundidad de todo, en realidad, de la vida, de una sanación, de cuánto uno pueda conectar desde el cardíaco, ¿no? Depende de cuánto amor puedas ir tolerando. Y esto, ¿no? De que la capacidad instalada, el cardíaco, en todos los seres humanos es un sagrado corazón humano. Es un corazón infinito, profundo, conectado con la totalidad, espacio unitivo, inteligencia omniamorosa, todo eso ya está conectado. Y depende de cuánto uno vortexee hacia adentro, cuánto uno se quiera meter, porque también está todo el imaginario de que si me meto, los dramas del yo están mis heridas. Y uno dice, no, eso está en las capas superficiales. Eso justamente es la cascarita narcisística, el orgullo, no sé qué, todo eso me rompieron el corazón. No, te ayudaron a ver si se abre un poco más y vas a lo profundo, a un lugar que no se puede romper, que no se rompe, ¿no? No se le rompió a Jesús. Le rompí mí. Esto es Corazonada. Conversaciones para despertar el corazón. En este episodio vamos a hablar con Nora Rousseau, que entre muchas otras cosas es psicóloga, astróloga y sanadora energética. Hoy vamos a indagar más sobre qué es la sanación energética. ¿Cómo estás, Nora? Bienvenida a Corazonada. Hermoso, hermoso este espacio, hermoso este campo. Se percibe así como una escucha muy porosa, muy lindo. Así que me siento muy bien. Esta pregunta es muy abierta, pero ¿quién sos? No solo es muy abierta, es muy profunda, te diría que es incontestable. Así que haciendo el duelo por lo que no se va a poder contestar, te cuento que cada vez más voy siendo, ¿no? Cada vez más esta cosa de que los yoes, porque no es el yo, viste, que uno dice quién es, sino que los yoes que van apareciendo en escena, a veces van generando como una exigencia de identidad, de tener que poder decir quién soy, ¿no? Y con la vejez, con el tiempo, cada vez más, me parece que el yo debe cremarse cada tanto para que uno esté nuevito y pueda ir viendo qué cosas te magnetizan, para dónde. Y enterándote, la vida te va contando quién vas siendo, ¿no? Te diría que lo que voy percibiendo en los últimos tiempos es que la sanación se ha convertido en un estado de conciencia, en una forma de vida. Entonces, todo el tiempo es proceso, proceso con mucha revelación, con mucho nuevo que va apareciendo, que va redefiniendo, ¿no? Ahí estoy. Me encanta. Y entonces, que la sanación energética, que justo ahí la trajiste, ¿qué vendría a ser para los que nunca escucharon hablar de eso? Como todas las cosas que ha tomado el New Age, está completamente bastardeada, aparece por todos lados, en todos sus formatos, y supongo que está bien, ¿no? Como ir trabajando distintos niveles de conciencia. Para mí lo que empezó siendo un modelo teórico,
que sostenía un cuerpo técnico, que construía herramientas diversas para trabajar, ya sea como sanador o procesando a través de sus herramientas en cualquier actividad de la vida. Más bien me doy cuenta de que es un estado vibratorio, que es, a ver, como si empezamos un poquito antes por ahí para comprender de qué se trata esto. Yo creo que cuando uno habla de sanación, más importante que qué es lo que hago, qué protocolo aplico, es quién lo está haciendo. No quién, el de las chapas, cuántas formaciones tiene, sino esto que vos me preguntaste recién. ¿Quién sos hoy en este momento acá hablando con nosotros? Entonces, porque ese es el instrumento, ese es el vehículo, esa es la herramienta, en realidad es el propio campo energético o el propio cuerpo-campo, porque no existe un cuerpo físico y un campo energético, esa sería una grieta insoportable. Entonces es un continuo, en tanto la conciencia pueda acompañar ese continuo. Entonces, si decimos que es el sanador, qué palabra terrible, digamos, ¿no? Es la persona que está en servicio irradiatorio para conectar y hacer ese trabajo, el que a través del cual pasa cualquier técnica, por buena que sea. Entonces lo primero que hay que trabajar, pues la técnica se aprende, son protocolos, es como un mudra, como los mantras, digamos, se aprende. Sí. Pero lo primero que hay que trabajar es el instrumento, el vehículo. Hay que afinar eso, ¿no? Y yo creo que la sanación en realidad no se ejecuta también, pero lo potente que pasa ahí es lo que se irradia. Las sanaciones se irradian en conexión. Entonces la sanación energética, para volver a ser formales y académicos, podría decir que, entre otras cosas, es un modelo de proceso personal que incluye lo terapéutico, pero que lo excede, ¿no? Que tiene que ver con buscar esto, quién soy, quién voy siendo, ir teniendo como el coraje de duelar partes que me dan seguridad, que me dan orgullo identitario, pero que no es tejido vivo, eso se necrosó hace unos 14 años. Entonces, como es el proceso de florecimiento, es la manera de acompañar procesos de florecimiento personal. Y cada uno florece como lo que es, no hay molde, ¿no? Entonces es un proceso podríamos decir, terapéutico, es un proceso docente, didáctico, donde el objeto de estudio, de investigación es uno mismo. Y cuando esto ocurre, ya no se puede quedar en un ámbito, sino que la vida misma es tu investigación, es tu proceso. Cada vínculo es una joya en ese sentido, ¿no? Por doloroso que pueda ser. Entonces, esto es lo que te digo, que la sanación energética se fue convirtiendo en un estado de conciencia que no se agota en un acto concreto que se ejecuta, sino que ni siquiera en todo su, contexto teórico, sino que es un estado de conciencia para la vida, para que la vida sea más ecológica, para que uno pueda ser más ecológico en tanto, sistemas de transformación de la energía que somos. Somos sistemas de transformación de la energía. Y así como los ecologistas del mundo físico tienen que aceptar que todos depredamos porque nacer depreda, entonces ser un sistema energético, ser un cuerpo-campo, en algún momento va a ser tóxico y va a depredar. La gente que dice, no, yo no quiero ser y lo siento, hacer el duelo, porque en algún momento lo vamos a hacer. Y así como el científico valora muchísimo los fallos, no solo los éxitos, como que aprende muchísimo, cada vez que estamos insoportables, intolerantes, o somos impacientes, o en la especialidad de cada uno, desconectados, poco amorosos, ahí, si la sanación energética es un estado de conciencia, vamos a poder balconear
esa emoción que por ahí en algún momento nos atropelló y nos llevó puestos, pero lo vamos a poder mirar. Y si podemos mirar ese patrón, balconearlo un poquito, ¿no? Mirarlo desde otra dimensión, desde un lugar más amoroso, que tampoco me juzgue extremadamente, me castigue, ¿no? Sino como, uy, me pasó de ahí, sí, es que me pisaron el callo, me pisaron ahí donde me duele y a ver, tengo que trabajar más en, ¿no? Como va a ser un ajá, también ese lugar donde fui tóxica, ¿no? Lo de balconear me hace acordar un poco a trabajar el observador, ¿no? El cómo me observo yo en mi reacción frente a la vida. Totalmente, totalmente. Y a veces les pido que en lugar de hablar de observador, que nos puede dar a nuestras partes más de aire, más mentales, las puede dar una excusa, hablar como de testigos, ¿no? Como de atestiguar, Me encanta. pero completamente puesto ahí. Hay una herramienta que a veces usamos, que viene del budismo, pero que uno la hace más verduleril para que pueda entrar por todos lados. Esta cosa de decir, bueno, fíjate si podés armarte un trípode y estar en todos lados, que haya un testigo que atestigua muy puesto ahí. Y ponemos un testigo porque si no hay un testigo va a haber un juez. Donde no pone su traste el testigo, lo va a poner un juez. En otro lugar pone el experimentador, el que vive la experiencia carnosamente. Y en otro lugar ponele el curioso que pregunta, pero no que pregunta ¿por qué hiciste esto? ¿Qué incidió? Sino que puede preguntar, a ver, como rascar un poco más, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué pasó acá? ¿Qué? No sé, cualquier cosa, es decir, ay, me tira el hombro. A ver, ¿qué hay ahí? Vamos a ver qué hay ahí. Entonces, si ese trípode de conciencia como herramienta, ¿no?, está armado, cada pequeña experiencia trae un montón, ¿no? Le sacás mucho jugo ahí. Bueno, podría preguntar, o sea, después podemos volver a esto porque capaz que para acomodar un poco la cronología, nos puedes contar un poco cómo te acercaste por primera vez, más hablando de tu historia con la sanación energética, algún maestro. Viste que uno descubre que las cosas con las que te terminás magnetizando mucho y que son vía de exploración y de poder hacer pie en lugares más profundos, tuvieron un momento que podríamos contar como anécdota, pero que en realidad estuvieron presentes toda tu vida y que siempre estuviste cerca de eso que no sabías cómo se llamaba. Entonces, que a lo mejor desde muy chiquita te pasaron cosas que ibas y le preguntabas a tu mamá y te contestaba fácil para que o no tengas miedo, o no seas fantasiosa, o sigas estudiando matemáticas, o lo que fuera, digamos, ¿no? Pero que siempre esas sospechas estuvieron ahí, ¿no? Y me fui acercando con cosas un poquito más periféricas. Bueno, de hecho estudié psicología cuando era chiquita, cuando salí del colegio, lo cual no es muy original porque a mi edad, con la edad que yo tengo, casi todas las chicas salían del colegio y estudiaban psicología. Si no iban a las ciencias duras o a business o esas cosas, iban a la psicología. Pero digo, ahí ya había una mirada que buscaba, decía, claro, como van a enseñar el inconsciente, acá va a venir cosas más profundas. Pero lo que yo buscaba no estaba ahí, tampoco estaba en el colegio religioso al que fui, digamos, no estaba en los lugares donde se podía suponer que iba a estar. Entonces siempre o estudié astrología o estudiaba flores, digamos, siempre tenía como una doble vida. Mientras hacía alguna cosa, hacía alguna otra, a ver si podía encontrar. En algún momento que yo ni siquiera estaba haciendo psicología, porque la verdad que la psicología me desilusionó muy, como si que me hubieran dado un cuerpo de cámara muy bueno y no me hubieran dado más que una lente. Entonces se agotó y había un montón de cosas que yo no podía mirar desde ahí. Entonces en un momento estaba haciendo otras cosas, era empresaria, producción de cine, hacía otras cosas. ¡Wow! Sí, porque eso no era
Entonces fue como decir, bueno, cuelgo los hábitos y me voy a hacer otra cosa. Sos pisciana, ¿no, Nora? Soy pisciana, muy pisciana. Y ascendente Escorpio. Ah, mira. Entonces empecé a hacer otras cosas. Hubo una amiga mía que ya no está en este plano, pero que muy sensible y muy sensiblemente se vino un día a mi empresa y me puso así en el escritorio una pila de libros y me dijo, a ver si te acordás de quién sos. Wow. Así. ¿Qué? Yo agarré la pila de libros, la puse en algún otro lugar y no la leí en ese momento. Seguí en lo que estaba. Pero perdón, vos ahí ya estás manifestando algún tipo de incoherencia dentro tuyo que te está, como ya te veía apagada o te veía quejándote o... Bueno, no, lo que pasa es que, digamos, ella conocía lugares muy sensibles y cosas que por ahí yo hacía con mis hijos cuando se enfermaban o con los chicos de ella o con... Entonces ella siempre me había dicho que yo tenía que hacer determinado camino que yo no hacía. Y porque además, imagínate que las que en esa época nos formamos como psicólogas, psicoanalistas, luego de venidas lacanianas, y luchando siempre para que el psicoanálisis fuera considerado una ciencia, era muy importante en esa época que algo sea reconocido, validado, esta cosa muy patriarcal, además, ¿no? Entonces, todo lo que viniera de un lugar más expandido me atraía tremendamente porque mi identidad vibratoria más genuina se sentía atraída por eso. Y había un lugar que tenía que explicar por qué eso no era pseudociencia y eso no, digamos. Entonces era muy difícil y estaba, bueno, haciendo otra cosa y en ese momento no leí esos libros y no los leí. Sin embargo, estudiaba cada tanto otras cosas como hobby. Fui a Casa 11, digamos, lugares donde ya empezaban a horadar esa cosa más metálica, que era solo una capa. Y bueno, en algún momento, pero años después, moviendo un mueble, cayó un libro de Bárbara Brennan en mi cabeza. Y ya bueno, se ve que lo tengo que leer. ¿Manos que curan o Manos que otra? curan. Sí, Hands of Light, ¿no? Porque está trabajado, está dicho de una manera que cambia todo. En las traducciones, porque manos que curan, ni siquiera que sanan, Sí. es tremendo. Es homo faber, mujer faber, que ahora en vez de picar piedra cura gente con la mano. Otra cosa es la irradiación de una vibración que va a ir a través de las manos, porque si va a través del corazón va a ser ese circuito y va a irradiar y es otra. Como más orgánico o más receptivo, ¿no? Como... Vas contado desde otra dimensión, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me puse a leer ese libro y me acuerdo que lo agarré un jueves y el domingo dije, yo tengo que ir a estudiar con esta mujer, y el lunes llamé a la escuela, así en ese repentismo de algo que se vino jugando toda la vida. Llamé a la escuela, pedí que me dijeron, bueno, pero ya los talleres introductorios, las charlas ya no están, el viernes empieza. El viernes empieza una reception para los que empezaban y después el lunes empieza la escuela. Ah, todo esto es en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, perdón. ¿Dónde estaba? Esto ocurrió Y ella en Buenos Aires. Entonces, ok, claro, perfecto. muy suelta de cuerpo. En esa época usábamos el teléfono, que agarrás así con la mano y hablas con cable. Y no hace tanto, en verdad, 90, pero Sí. bueno, para ustedes hace mucho. Entonces dije, no hay ningún problema, yo voy a estar ahí el viernes, no sé qué. Entonces tuve que ordenar, yo tenía una casa con hijos, con un trabajo, tuve que ordenar todo y me fui. Te podría decir que ese fue como el ingreso formal y muy masivo a lo que es la sanación energética. Que yo ya venía haciendo una cantidad de cosas que se resignificaron y se reconstelaron al servicio de eso. Incluso volvió a la psicología, pero Es otro lugar divino. sí. ¿Cuánto tiempo dura la formación? La formación son 4 años en los que, como está pensado para gente que no vive ahí, además de los locales, pero eran muchísimos más extranjeros que locales. Increíble, hermosa también esa experiencia. Éramos 1000 personas en toda la comunidad de la escuela. Cada año, cada uno de esos 4 años, que al principio estaba
como las universidades americanas, freshman, sophomore, bueno. Y cada uno de esos años tenía 100 y pico. El año nuestro fue un pico máximo de concurrentes, éramos 250 de todo el mundo, que se distribuían en, digamos, teníamos encuentros de todos y después se distribuían en grupitos, se hacía en un hotel inmenso, íbamos a grupitos donde teníamos distintos docentes y tutores y fueron 4 años, pero te decía, para los extranjeros, como eran muy para extranjeros, íbamos cada 5 semanas, íbamos 5 días. Y hubo un año donde tuvimos más anatomía y cosas, que ahí había que ir toda la semana. Que a mí se me hacía un poco más largo porque yo empalmaba con una terapia que estaba haciendo con John Pierracos en Manhattan, entonces iba un poquito antes, tomaba mis sesiones, que fue un lujo antes de que... Estuve 3 años, porque ya en el 4º año él murió, pero entonces empalmaba antes y después iba, tomaba esto. Mis hijos ya eran grandes, eran adolescentes grandes. Qué bien, qué placer. Sí. ¿Y de qué era esta terapia que hacías con él? Y John y Eva Pierracos ella desarrolló todo lo que es el pathwork y él el core energetics. Entonces ella murió antes, eran seres muy, muy... porque, por ejemplo, John era griego, Pierracos, muy espiritual, pero muy griego carnal, encarnado, bien encarnado, y agarró a esta pisciana y la metió en el cuerpo a sopapos, más o menos, ¿viste? Encima que yo iba a la escuela con todos los peligros de darle mucha manija a lo sutil, ¿no? Claro. Así que fue hermoso, fue un combo, o sea, yo no puedo agradecer más al universo, al papá de mis hijos, a mis, digamos, la inversión que el universo hizo en mí, yo no puedo más que estar agradecida. Es que sí, porque cuántas cosas tienen que pasar para que eso sea posible. Da igual, pero además con hijos, a mí Sí. te entiendo. Sí. Y A hablando los de hijos incluso a veces alguno me lo llevaba para la escuela. Sí. Entonces estaban, sobre todo mi hija mayor, hoy directora de cine, escritora, que para ella era una panzada porque no iba a las clases, pero andaba por el hotel mirando gente y escribiendo y... Hablando de lo sutil, tengo como un recuerdo que vos me dijiste que no sé si fue la misma Bárbara Brennan, que vos en su momento, bueno, seguro, ahora también, pero muy clarividente, ¿no? Como muy de ver, ¿viste? No sé si el aura o colores o bueno, que Bárbara creo que también, pero que en un momento dijo, te mando a la huerta, necesitas bajar al cuerpo, como tierra. Trabajo forzado. ¿Y eso por qué? O sea, ¿por qué es recomendable? ¿Uno no quiere estar más abierto para ver y poder entender y ayudar más? ¿O? Yo cada vez veo menos de la manera en que veía antes. Antes de repente estallaba algo, veía... Y la verdad es que eso es muy complicado de integrar. Y genera un alejamiento de los lugares más afectuosos, más de poder estar. Para mí, esta figura, esta entidad ideal del clarividente que mira y saca todo, se va de un tiempo de procesamiento humano posible y eso no sirve. Entonces, cuando algo tiene que aparecer, por ahí aparece, se infiltra, ves o lo sabes o lo sentís, pero mucho más integradamente. Cuando yo llegué a la escuela, yo pensé que me iban a decir, bueno, acá te vamos a dejar que disfrutes con esto de andar viendo así. Y me hicieron así como un diagnóstico. Hay una hipertrofia de ajna. ¿El tercer ojo? Sí. Wow. Que no está compensado con tu nivel de arraigo. Wow. Esto es muy malo para tu cuerpo físico. Esto no es bueno para vos. Y ahí me pusieron en un setting, en un grupo que para mí era terrible, abominable. Porque era trabajo forzado, era tierra. Virgo, te mandaron al otro lado, a Virgo. Claro, Capricornio. Capri. Sí. Wow. Es que es muy también sanador hacer cosas con conciencia, ¿no? De
esto, barrer, limpiar, ponerse al servicio, ¿no? Me hizo acordar un viaje que hice de voluntariado a Calcuta, que también el primer día yo pensaba, no sé, estar en contacto con las personas, y fue como, ni siquiera go, y me señalaron un balde de hierro, que era subir 3 pisos con ropa mojada y colgarla en el tender, humildad, baño de humildad, de vuelta. No solo eso, mirá que no te dieron cualquier cosa. Deben haber detectado que vos necesitabas ese peso. Viste que a veces cuando uno está muy volado, pierde la conciencia de tener un peso. Como que se sale de la fuerza de gravedad, ¿viste? Wow. Entonces te vieron y te pusieron el balde como para decir, bueno, caminá con este peso y de paso humildad. Sí. Pero ahí estaban haciendo bien bioenergético, ¿no? Yeah. A mí me vas a acordar a que, porque esto, bueno, no lo dijimos, pero vos sos profesora, pues contamos bien dónde y todo, la sanación energética, pero también, supiste ser mi terapeuta. No sé si seguís haciendo esas sesiones individuales, y me acuerdo que fue muy interesante porque, primero era astróloga, psicóloga y sanadora, para mí era un festín ir a su casa, muy bella, un piso muy alto que se veían como, me acuerdo que se veía, yo no sé por qué miraba, siempre veía, tenés el verde, las vías del tren, el río con barcos y los aviones que pasaban por ahí. Era como que estaba todo como el mundo compensado, como toda la civilización compensada en como una foto de la ventana de tu cuarto de terapias. Y era estar en el piso tomando té, charlando, o sea, esa parte era más psicológica, astrológica, y después la segunda mitad de la sesión era en camilla, y ella, hacía sanación energética conmigo. Y me acuerdo que esto que de tapar, o sea, me decías, hay gente que necesita una mantita chiquita, tipo livianita, y otras personas necesitan una más pesada. Uh-huh. No sé qué calculo que necesito una pesada, pero me acuerdo que era muy importante para empezar, que yo esté muy cómoda. Uh-huh. Como se ve que eso también abre más, ¿no? Mi receptividad. Y como muy mimada me sentía. Uh-huh. Era, no sé, siento que es re importante el cuerpo para procesar y sanar. Mira, en esa camilla se hacen técnicas de sanación, protocolos técnicos, que por supuesto cuando pasan a través de cada persona se modifican. No hay 2 personas que hagan lo mismo. Pero también ocurren un montón de otras cosas que son igual de ayudadoras al proceso de florecimiento y de sanación, que tiene que ver con esto, como muchas dimensiones puestas en la camilla, muchos tiempos, muchos espacios, muchos niños llorando adentro de uno, ¿no? Que necesitan un montón de cosas que en ese punto el lenguaje son las texturas de lo que te toca, el peso, el lugar que te recibe, la camilla, las manos que te tocan y cómo te tocan. No es solo, ¿viste? Poner la mano acá, ahora haces esto y le vas esto. No, hay todo otro diálogo que tiene que ver con ir a sanar distintos momentos de la vida que están en ese cemento biológico que es el cuerpo, ¿no? No solo en el astral como fundamento energético del trauma a nivel sutil, sino que están en el cuerpo. Entonces, darse esa posibilidad, lo mismo cuando estábamos sentados ahí charlando, ¿viste? Esta cosa que uno ha recibido del psicólogo que se pone en un lugar aséptico. Ahí, ¿viste? Era sentarse, mirar que estuviéramos realmente cómodas sentadas. No solo por la comodidad, está bien también, porque si uno está apretado, no está receptivo, pero además como poder entrenar un buen apoyo a tierra, suelo de pelvis expandido, estar conectado, ¿no? Y tomar un tecito, compartir líquidos, ¿no? Que dan mucha más resonancia, no sé, como algo que de vuelta no es solo abrir tu ajna y mira, eso no sirve, eso separa a las personas, ¿no? Sí. Y también esto de la presencia, ¿no? Uh-huh. Eso te da un marco de presencia muy lindo. Pero viste cuando dijiste presencia, ya apareció algo ahí, ¿no? No, pero además cómo se calzó.
Y me quedé pensando mucho en esto que traías de las limitaciones, cómo nos autolimitamos al amor, ¿no? Y cómo tenemos que, justo con Jo hablábamos de corazonada, de volver a casa, volver a recordar quiénes somos. Ujú. Digo, ¿cómo ir puliendo esas resistencias tan sutiles que a veces caemos en auto boicots de, bueno, no me merezco tanto amor, entonces, digo, ¿cómo trabajar eso? Y si hay algo también a nivel de sanación energética que se puede hacer como ejercicio. Mira, para nosotros el trabajo con sanadores, el trabajo docente, ¿no? En realidad es un proceso personal en gestión grupal encubierto tras la zanahoria de formación de sanadores. Y en realidad también es servicial a ser un sanador poder hacer ese proceso. Porque si a las manos no puede llegar corazón más profundo de la napa que habitualmente habilitamos por esta falsa idea de que tengo que andar protegidito para que no me dañen, digamos. Si a las manos va solo eso, le podés hacer la técnica más sofisticada del mundo, pero no va a pasar mucho. Porque lo que más llega es la sustancia energética, la irradiación, la nota que vibra, y al vibrar por resonancia conecta frecuencias alelas semejantes en el otro. Entonces, ese proceso de trabajar cardíaco profundo, que otra de las cosas que yo tuve que hacer para poder llegar a este lugar es una formación en todo lo que es corporal. Tuve que hacer todo porque no tenía cuerpo, entonces a mí me dio mucho trabajo el cuerpo. Y una de las más ordenadoras y que me sirve mucho para el trabajo fue danzaterapia, no la de María Fox, sino la de Brecha. Brecha, fui a... Ajá. ¿Estuviste en Brecha? Bueno, que es Dance Movement Therapy, que en un momento traían a todos los iniciadores, qué sé yo, de movimiento auténtico, de contact, venían a darnos clases. Fue realmente otra superproducción del universo que agradezco, ¿no? Pero que eso también me habilitó a encontrar otros lenguajes porque a veces la gente te dice, pero ¿cómo hago para decir? ¿Y qué hago? ¿Te lo cuento? Porque no te va a servir. Yo te lo puedo contar, pero no te va a servir. Claro. Pero a lo mejor en estos movimientos, en esos momentos en los que nos olvidamos de los movimientos coreográficos, digamos, ¿no? Que salen del yo, y podemos entregarnos a algo que viene buscándonos de más adentro y que dibuja movimientos en el cuerpo. En ese momento vamos a entender cosas que después yo hablo mucho de los sensoconceptos. Siempre inventamos palabras porque el lenguaje hecho está hecho para otra cosa, ¿viste? Entonces si queremos hablar de otras cosas, y tiene que ver con esto, cuando de repente aparecieron movimientos como alados en la sala y vos después traes algo del orden de un corazón más profundo, más abierto, y empezás a trabajar ahí. Hay un sensorio que ya pescó. Entonces cuando llega el concepto se arma algo que genera un estado de insight que no es solo una asociación mental, aunque le incluye también, no es que seamos descerebrados, pero es más que eso. Es un estado, te diría que cada célula hace un fogonazo de insight. Y eso altera para siempre el estado de conciencia, la comprensión, el poder sentir que somos cuerpo-campo. Eso da herramienta, eso te pone a sentir desde otro lugar, ¿no? Y también el hecho de que, eso lo decimos, pero después lo van comprobando, el hecho de que no existe ninguna protección del tipo del teflón o la coraza o me cierro para que sea válida y que es completamente iatrogénica, va para el otro lado, te hace mal porque cuando cerramos esa función alquímica que tiene el cardíaco profundo,
ese lugar que no se puede dañar porque es fuego, es, digamos, es alquímico, está transmutando todo. No podemos accederlo, es como si se enfriara el horno alquímico y la grasa que estaba en la asadera se pone fría y dura, digamos. Sí. O sea que no protege, digamos, la mejor cuando uno cierra, las balas siguen entrando a un lugar que no tiene la potencia vibratoria para generar transmutación. Para derretir la bala. Eso, claro. Pero, Sí. ¿qué pasa cuando te cruzas con alguien que no... capaz está vibrando más bajo? O... ¿Viste la carita que me pone? Cuidado, porque es peor que el COVID. Viene con el bicho. Tirame un tip. Para... No, pero porque yo creo firmemente en que el camino es hacia agrandar el corazón y hacer más espacio y ablandarse, firmemente, pero tampoco uno, o sea, bueno, Por supuesto. viste, si no es medio kamikaze, ¿no? Se me va a transformar el corazón. Bueno, yo quiero estar enojada, de mal humor y quiero putearte. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hay que cuidar su energía? No sé. Digo, hay una cosa que pasa, hay varias cosas que pasan. Te doy opciones, tipo elija su propia aventura. De pronto te pasa que viene alguien que está puteando, que no es agradecido, que no ve lo que sí hay. Viste que pasaba mucho en pandemia toda la queja permanente, ¿no? Sí. Y por supuesto había muchas cosas que no habían, pero había algo que sí había. Yo decía, en esa época uno aprendió a comer la fruta de estación, a poder tomar lo que sí y ver qué me trae esto que sí se puede, ¿no? Entonces puede pasar que aparezca alguien en ese estado y que vos lo puedas mirar y que a lo mejor en vez de mirar toda su queja, mirás el dolor, mirás la llaga, mirás el lugar que duele, ¿no? Que por ahí ni siquiera le decís nada, o por ahí le decís, si por ahí hay algo ahí que está doliendo mucho, ¿no? ¿Cómo duele eso? Y por ahí esa persona pasa otra cosa, instantáneamente pasa otra cosa. O por ahí no pasa otra cosa. Y vos vas a seguir viaje y él va a ir para su lado. Pero eso que ocurrió, eso que escuchó, en algún lugar va a seguir estando, ¿no? Y a lo mejor en otro momento va a pasar otra cosa que resuena con esa vibración. O no, viste, uno no es dueño de los destinos, pero... Y otra cosa que empieza a pasar mucho es que te encontrás menos con gente así. No sé, pasan otras cosas. O que viene alguien con una cara terrible y viene como usted y dice, ¡ay, qué lindo verte! Me cambió el día. ¿Por qué? Uno no sabe, ¿viste? O qué lindo tal cosa, ¿no? Hay algo ahí que si uno puede confiar en su vibración, ¿no? Y los días que andás cruzado, todo el tiempo, todo se cruza. Entonces hoy todo me salió mal, claro, ¿cómo no? Hubiera sido una sorpresa que no, ¿no? Pero bueno, sí, pasan esas cosas y yo siempre digo confiar más en la vibración. Quiero decir, si uno cuida la vibración, las formas se cuidan solas, porque de hecho precipitan, plasman en evento, en palabra, incluso en todo, desde esto inmanifestado, desde estos universos implicados, que es la vibración pura, o sea, la identidad vibratoria de cada uno. Ese es el camino de cada uno. No hay uno, ¿no? Cuando uno puede esta cosa como de enchufarse un poco más adentro, como hacer pie un poco más y un poco más, ahí va llegando a un lugar que tiene más que ver con quién sos vos. Por eso cuando me preguntaste al principio quién sos, estoy de camino, no te voy a poder contestar hoy. ¿Ah? Es que es tan interesante lo que cada uno contesta que por eso la hacemos. Es que es una pregunta metafísica, ¿no? Incluso que se ofrece para meditar con eso. Sí. ¿Quién soy? Y no importa la respuesta. Sí. Increíble. Y esto de me gusta mucho esto de volver a uno, ¿no? Como volver a, conectar con cómo estoy vibrando hoy, que estoy emanando, también irradiando para afuera.
¿Y qué herramientas nos podrías compartir para como cuidar nuestra energía y vibrar mejor? Mirá, uno no puede pretender vibrar mejor, ¿no? Primero. Después, hay una nota base del diseño básico de cada ser, que es a la nota a la que uno tendría que ir llegando, que ir buscando, ir haciéndole escucha, para lo cual va a tener que habituarse al silencio y poder hacer escucha a todos los monstruos internos y los miedos y las angustias y la especialidad de cada uno, digamos, en ese diseño, y todas las sombras, todas las cosas que uno no se metió porque tuvo miedo, va a tener que atravesar esas rompientes para poder calzar en un lugar que no es nuevo, que es como una revelación, es algo que siempre fui y está ahí esperándome. Entonces, la vibración del día de hoy es una versión, la que puedo traer hoy, de esa vibración. Entonces, si hay apriete, si hay miedo, si hay, no sé, sensaciones de escasez, de que algo no me va a salir, no voy a poder, o que me van a cagar, o que digamos, si aparece todo eso, va a velar, va a distorsionar esa vibración, si quieres entenderla como nota musical, o si quieres entenderla como luz. Dicen que la vibración es los átomos cantando su luz, que eso es muy lindo, esas imágenes poéticas para poder tocar algo que la palabra lo achicaría, digamos, ¿no? Pero vibración tiene que ver directamente con el estado de conciencia que estoy habitando, o con el estado de conciencia, digamos, la vibración emitida, la vibración irradiada, y que siempre está en relación al trabajo o al silenciarse o a la disponibilidad o a la apetencia que hay de poder hacer escucha a esos lugares, ¿no? Dicen que para poder ver hay que correrse del medio del cuadro, dicen que para poder escuchar hay que bajar un poquito la rumia interna. Entonces, yo lo que siempre doy, pacientes, alumnos, a mí me gusta mucho llevar a la gente al piso, tirarlos al piso, te acordarás, ¿no? Para poder sentir los brazos de la tierra, el sostén de la tierra, para que todos esos miedos e inseguridades en los poros mismos puedas validar que no son válidos y que puedas sentir esa confianza. Y si no, en la silla, que todo el mundo tiene una silla, aunque trabaje en un banco, donde sea, poder empezar a sentir todo el apoyo, empezar siempre por el cuerpo, siempre arrancamos aceptando este estado actual que es estar encarnado, ¿no? Entonces sentir el cuerpo, sentir el apoyo del suelo de la pelvis, de los muslos, de todo lo que apoye en superficies de sostén, poder sentir los pies, poder empezar a chorrear y a decantar el peso del cuerpo abajo hacia la tierra, que es a donde pertenece, poder degustar y generar una apetencia a esa leve invitación de la fuerza de gravedad, que es como un llamado, que es como una succión que te ofrece entregar tu peso, y si no la escuchás te van a poner baldes sobre los hombros para ver si la escuchás, ¿no? Y poder sentir eso. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo apoya su peso en la tierra, y esto quiere decir alivia el peso de la cabeza y todos los pesos imaginarios, entonces sobre todo cuello y cabeza, cintura escapular, se sueltan hacia arriba, se liberan, ¿no? No los hombros tienen que pesar, porque el brazo tiene que pesar. Hay veces que la gente no confía en que los brazos pueden sostenerse y los chupa desde los hombros, ¿viste? Claro. Entonces entonces ahí vas a poder sentir atracción de cielo en coronilla, y vas a poder sentir casi como una coordenada que te atraviesa y te ordena, ¿no? Que discurre a través de coronilla a periné, a tierra, y eso te produce como aún un descanso más, como poder sentir, ok, no tengo que hacerlo todo a fuerza de músculo,
¿no? Que es bien el vehículo del yo, de la personalidad, de El la control. voluntad, del control. Entonces poder sentir esa coordenada, ese eje, en torno al cual toda la energía se va a organizar, y poder sentir también ese entrecruzamiento en el cardíaco, donde podríamos trazar otro eje de cardíaco a manos y de ahí al otro, a la red, al mundo, a entregar, a recibir. Entonces, en ese calzado que hay vigas, hay coordenadas, hay esto de eje horizontal, eje vertical, energía organizándose en torno a esos ejes, buen apoyo a tierra, buen cieling, buena atracción a cielo. Ahí va, ¿no? Eso seguro mejora tu estado basal, ¿no? Bueno, estamos próximos al final. Sí. Hay una última pregunta y Ujú. después, si querés contarnos un poco dónde estás y dónde te puede encontrar la gente, qué estás haciendo. Pero bueno, es Nora, ¿hacia dónde vas? No sé dónde va Nora, ahora donde la vida va llevando a este cuerpo campo, lo iré, porque, a ver, pareciera como que uno no tuviera deseos, proyectos, ¿no? Y por supuesto que uno puede jugar a proyectar, a sentir muy cuerposamente qué me gustaría, ¿no? Ese deseo uno va a desear desde distintas dimensiones. Hay deseos muy periféricos que te sacan de eje, que son pura golosina, pura chatarra, pura satisfacción, dopamina, tal cual. Pero te creas, hay dopaminas de buena calidad cuando vienen de otras, porque hay toda una química interna, hay serotoninas, hay cosas muy ricas que se pueden segregar desde lugares que son más fieles a lo que querés traer al mundo. Digamos, mi anhelo, si tengo que decir el bottom line, es como esta cosa de poder traer al mundo aquello que mi vibración deba traer, muy en contacto con la humanidad, con el otro, con los vínculos. Y desde ahí cada sanación que uno hace o cada grupo que uno con el que está trabajando es la humanidad, es traer esa nota al mundo. Porque la nota que vos o él o yo no traigamos, nadie la va a poder traer. No porque seamos especiales, pero somos así de específicos, ¿no? Lo que te toca traer a vos, no le saques el cuerpo, digamos, ¿no? Como ponete entero ahí. Y por ahí voy. Cada vez estoy más abierta. Yo he sido una persona muy deseante, muy caprichosa, muy tosuda y muy de quiero lo que quiero y lo conseguiré. Y lo conseguía, ¿no? Entonces, y creo que es muy importante que haya una época de la vida en que los chicos, los adolescentes, los jóvenes tienen que pasar por ahí. Tienen que consolidar ese lugar para poder trascenderlo. La emperatriz del tarot. Claro. Entonces, y cada vez estoy como que lo que pasa está bien, ¿no? Voy con la vida. Buenísimo. ¿Y dónde, si alguien quiere seguir aprendiendo de vos? Que me busque. Vamos a poner Sí. tus redes y No estoy nunca en las redes. nunca en las redes. Pero bueno, El mail. Impartís talleres sí, intensivos. básicamente en Columbia, en Fundación Columbia. ¿Vos lo hiciste en Acasuso? O No, en Palermo. Columbia ya? Sí. Ujú. Antes lo hacía en mi casa y después, bueno, en Columbia. Y tengo una práctica clínica. Pero sí, el que tiene que llegar, llega. Total. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hermoso trabajar aquí. Escucharte. Tan lindo escucharte. Sí, voy con el corazón lleno. Re. Gracias. Gracias.